Escuchar a alguien privado de su libertad no es morbo, es una forma de entender cómo se construye la violencia. Durante años, las cárceles fueron espacios cerrados al relato público. Hoy, el podcast abre un micrófono donde antes solo había silencio. El auge del podcast desde prisión no surge por casualidad. En contexto donde el sistema penitenciario está saturado y la reinserción social es limitada, la palabra se vuelve una de las pocas herramientas de agencia. En México, la mayoría de las personas privadas de su libertad provienen de entornos marcados por desigualdad, violencia estructural y ausencia institucional. El podcast no corrige estas condiciones, pero sí las vuelve audibles. A nivel internacional, proyectos como Ear Shussel, grabados dentro de la prisión de San Quintín, demostraron que la vida en prisión no se reduce a expediente penal, sino a historias atravesadas por contexto, decisiones y consecuencias. Desde el interaccionismo simbólico propuesto por Herbert Brummer, la identidad no es algo fijo, se construye en la interacción y en los símbolos que nos rodean. En prisión, el estigma define la identidad. El podcast introduce una grieta, permite que la persona vuelva a narrarse como sujeto y no solo como delito. La exposición constante a ciertos relatos moldea la forma en que percibimos la realidad. Cuando estas historias se consumen sin contexto, pueden generar fascinación o normalización de la violencia. Cuando se narran con responsabilidad, pueden generar conciencia crítica. En México, este fenómeno se expresa en dos enfoques claros. Por un lado, Saskia Niño de Rivera con Penitencia, donde el énfasis está en el contexto, el daño y la responsabilidad. Aquí la intención no es romantizar la historia del interno, ni normalizar la violencia, sino entender sin justificarla. Por otro lado, Joy Stones con Cárceles Podcast documenta la lógica de la calle y la supervivencia, mostrando cómo se construye identidades dentro y fuera del encierro. No son posturas opuestas, son miradas distintas sobre una misma realidad. El podcast desde prisión no absuelve ni condena, tampoco debería convertir la violencia en entretenimiento. Escuchar estas voces no es para normalizar ni romantizar, sino para entender qué condiciones producen estas historias. Déjanos en comentarios cuál es tu opinión acerca de este tipo de contenidos. Soy José Martínez para Resonancia.